igual que las familias difusan con un aumento de la frecuencia cardíaca en la terapia del día, pues estas pueden ser también por desórdenes a nivel auricular, a nivel sinusal, en el sistema de conducción, a nivel del nodo B, o también ventriculares. Hemos visto que estas radiografías pueden ser por alteración a nivel del nodo sinusal en el inicio, en la generación del estímulo cardíaco que va a dar lugar al ciclo cardíaco por un retardo o una disminución en la frecuencia que es una bradicardia sinusal, por alteraciones en la misma conducción, como son el bloqueo del primer grado, donde hay una prolongación del espacio P, pero es una prolongación constante, no hay variación. Es un bloqueo AB de primer grado. Los de segundo grado, que pueden ser un trastorno, donde hay una prolongación progresiva del espacio P hasta que encontramos una onda P que no conduce. Y aquí hay una ausencia de complejo coherente. Hay una falta de propagación progresiva de la onda P, un bloqueo progresivo de la conducción desde el origen auricular hasta el nodo AB, y ahí es que se produce este trastorno. El bloqueo de segundo grado, tipo MODIS 2, que es un bloqueo que es intermitente de las ondas P, es decir, un bloqueo intermitente al estímulo eléctrico originado en las aurículas a nivel del nodo sinusal. Algunos estímulos pasan, otros estímulos no pasan. Y tenemos este otro bloqueo en el cual ninguna onda P pasa. Es decir, hay un bloqueo total, hay un bloqueo completo o bloqueo de tercer grado. Las ondas P aparecerán en cualquier lado y los complejos QRS aparecerán en cualquier momento también. ¿Qué sucede cuando no hay un pasaje del estímulo eléctrico iniciado en el nodo sinusal y que el nodo AB no permite su pasaje? Sucede que los ventrículos tienen también parte de su sistema de conducción y de los miocitos especializados, tienen automatismo, tienen capacidad de generar estímulos propios. Como no llega, como no pasa un estímulo proveniente del nodo sinusal, los estímulos, los ventrículos comienzan a tener una contracción, una despolarización propia. Eso se llama un escape ventricular o una disociación aurículo-ventricular. Las aurículas laten por su cuenta y los ventrículos laten por su cuenta. En otras palabras, las aurículas inician el ciclo cardíaco, inician un estímulo eléctrico, pero mueren en las aurículas, no pasan. Y por lo tanto, como el corazón tiene automatismo en diferentes puntos y se ha perdido la capacidad de marcapaso fisiológico del nodo sinusal por el bloqueo que hay en el nodo B, a nivel de las de His o a nivel de algún segmento de las ramas de Purkinje, puede generarse automáticamente una despolarización ventricular con su repolarización. Entonces, ¿qué vamos a ver en el electrocardiograma? Onda P en las cuales no hay una sucesión con un complejo QRS y complejos QRS independientes de la onda P. ¿Cómo vamos a reconocer esto? Primero, porque los complejos QRS no tienen onda P. Las ondas P están en cualquier lado. Segundo, las ondas P no conducen, no dan lugar a los complejos QRS. Y lo más importante es la frecuencia cardíaca. La
frecuencia cardíaca, si ustedes se recuerdan, voy a volver hacia atrás, porque es importante entender por qué la frecuencia cardíaca debe llamarnos la atención y hacer sospechar de una disociación auriculoventricular o escape ventricular, porque las aurículas a nivel del nodo sinusal tienen una frecuencia de 60 a 100 y están en este caso generando impulsos eléctricos a esa frecuencia, o más o menos. A nivel de las células de Purkinje, la capacidad de generación de latidos o de impulsos cardíacos es de 35 o 40, y a nivel de las células miocárdicas de 30 a 35. Quiere decir que cuando vean un paciente que tiene una frecuencia de 40, de 35, ese es ritmo ventricular, ya no es ritmo sinusal, es ritmo ventricular. Por eso es que vamos a ver que cuando un paciente tiene este electrocardiograma o tiene una frecuencia cardíaca muy baja, que oscila entre 30 y 40, es un ritmo de escape ventricular. Ya no es un ritmo sinusal. Las aurículas generan impulsos por su cuenta y los ventrículos, como tienen capacidad de automatismo, generan su propio ritmo, que es ritmo idioventricular, escape ventricular o disociación auriculoventricular. Aparte de que el paciente va a tener una bradicardia severa, fíjense que con una frecuencia tan baja, este espacio donde no hay complejo QRS es un espacio donde no hay contracción ventricular. Es un espacio en el cual no hay sístole, no hay volumen sistólico y hay una caída brusca del gasto cardíaco. En este momento, el paciente, ¿qué va a tener? Va a tener síntomas de hipoflujo, va a tener síntomas de hipoxemia. Con una frecuencia tan bajita, el paciente con certeza tiene síntomas de déficit de oxigenación, de hipoxemia, porque se pasa un montón de tiempo sin contracción ventricular. Entonces aquí más claramente tenemos un complejo ventricular que lo reconocemos precisamente porque son complejos QRS anchos, deformados, ondas B que andan por cualquier lado, pero que no conducen a través del nodo AB y por lo tanto no despolarizan los ventrículos. Las manifestaciones clínicas entonces de cualquier bradiarritmia van a depender básicamente de la frecuencia cardíaca, es decir, si la bradiarritmia está con una frecuencia de 50, 52, como es muy frecuente encontrarse en los consultorios, los pacientes no sienten nada. Pero si tiene una frecuencia de 40, de 35, por supuesto que el paciente va a tener síntomas de hipoflujo. Entonces, los síntomas comunes van a ser mareo, sensación de aturdimiento, síncope, directamente el paciente va a tener desmayos por hipoflujo cerebral, fatiga, debilidad por falta de un adecuado gasto cardíaco, disnea, incluso dolor precordial, porque hay bajo flujo también a nivel miocárdico, dolor precordial anginoso, confusión y por supuesto palpitaciones. Síntomas que pueden ser varios. De hecho, siempre cuento el hecho de que consultaron a un paciente que tenía crisis convulsivas y que le habían dado
un medicamento para evitar la crisis diagnosticada de epilepsia. Le dieron un medicamento para las convulsiones, el neurólogo. Le dieron otro medicamento, seguía convulsionando, pero en realidad lo que este paciente tenía, y cuando fue al consultorio, claro, lo primero que uno hace, el médico general o el médico internista, es pues, signos vitales. Signos vitales, tomar el pulso, tomar la presión arterial, escuchar la frecuencia cardíaca, etc. Este paciente tenía una frecuencia cardíaca de 35. O sea, era lógico que entonces que convulsiones. Ningún anticonvulsivante le iba a solucionar las convulsiones, no le iba a solucionar la hipoxia cerebral. Lo que necesitaba este paciente era un marcapaso que le suba la frecuencia cardíaca y poder tener una adecuada irrigación cerebral. Extremos que uno se puede encontrar y decir, como antes no le pudieron tocar ni siquiera el pulso, calcular la frecuencia cardíaca antes de recetar un anticonvulsivante. El paciente estaba convulsionando cada vez que intentaba hacer algo, tenía un déficit de circulación cerebral, tenía síncope, se desmayaba y convulsionaba. Al examen físico, entonces, bueno, lo más llamativo será la bradicardia, que entendemos que son latidos cardíacos por debajo de 60 latidos por minuto. Hipotensión, por supuesto, no hay quien mantenga la presión arterial. Piel pálida, fría, disminución del nivel de conciencia y en muchos casos signos de insuficiencia cardíaca congestiva, que ya lo conocemos y que pueden estar compensados con una frecuencia cardíaca normal, pero con una frecuencia cardíaca disminuida va a haber un agravamiento de la insuficiencia cardíaca. Volviendo un poco hacia nuestra historia clínica, con la cual comenzamos el tema de las bradicardias, de las radiarritmias, es importante también releer esto. Y releer significa muchas veces reexaminar, volver a preguntar al paciente sobre algunos datos que tienen relación con los hallazgos que estamos teniendo. Este paciente es llevado por su hija porque lo encuentra un poco más lento de lo normal, ha tenido episodios de mareo, fatiga extrema al caminar y también sensación de desmayo o casi desmayo. Ahora sí podemos entender, por lo que hemos visto, cómo podemos explicar la sintomatología del paciente, ¿verdad? ¿Qué es una sintomatología vaga? Puede presentarse por cualquier motivo, anemia, hipotensión por otro motivo, sí. Son síntomas extremadamente vagos, pero cuando examinamos, su presión arterial está normal, no hay hipotensión. ¿Qué es lo más llamativo? Que tiene una frecuencia cardíaca de 42 latidos por minuto. Eso sí puede explicar los síntomas que el paciente está teniendo. Pero además es importante volver un poco más hacia atrás y ver que el paciente está recibiendo metoprolol, que es un betabloqueante. Un betabloqueante es un medicamento cronotrópico negativo. Quiere decir que disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces, este paciente puede tener una enfermedad que esté propia del corazón, propia del sistema de conducción, esté disminuyendo que esté provocando radicardia, o puede ser también un efecto secundario del medicamento que el paciente está recibiendo. Entonces es importante revisar al paciente, pero es importante también que una vez que hacemos el examen físico del paciente, volver a preguntar, y en este caso puede ser que el paciente tenga una enfermedad, una arritmia, pero puede ser también que sea un efecto bloqueante, efecto secundario del beta bloqueante que el paciente está tomando. ¿Qué deberíamos hacer en este paciente?
para ver si es que es efecto secundario o es un problema del sistema de conducción. Suspender el beta-bloqueante, esperar 24 horas y ver qué pasa. ¿No? Si sube la frecuencia cardíaca, claramente será pues, un efecto secundario del beta-bloqueante y en este caso estará contraindicado en este paciente. ¿Por qué? Porque ha producido una bradicardia sintomática. Bien. Bueno, hasta aquí el tema de la arritmia. No sé si tienen alguna pregunta, porque vamos a